Hola, hola. Hola a todos. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola. Hola a todas y todos quienes están mirando este panel, el rol del Estado en momentos de crisis, expectativas versus calidad. Estamos súper contentas, a título personal estoy súper contenta de poder estar con ustedes conversando el día de hoy. Muchas gracias a BAM. Sí, es un panel solo de hombres. Aquí estoy leyendo a Marcelo Díaz que comenta en la interna. Está interesante, vamos a poder también dialogar de eso, si es que se dan las condiciones, pero bueno, aquí estamos para poder contraponer distintos puntos de vista. Estoy feliz de moderar esta temática. Personalmente yo vengo del contexto de la música independiente y tengo mucho interés de poder escuchar a los grandes productores, a las instituciones, al mundo político, así es que démosles inicio, voy a partir presentándolos. Tenemos el honor de contar con Sebastián Redolés, que lo pueden ver ahí, que viene a representar al Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Sebastián, se me perdió su... Pero aquí la tengo. El Sebastián es el encargado de cultura de la Alcaldía Ciudadana, músico y gestor cultural. Desde su labor como encargado de cultura, destaca el impulso otorgado a la Ordenanza de Artes Callejeras, primera ordenanza discutida íntegramente con la comunidad local, y los jóvenes porteños en el Teatro Municipal de Valparaíso, iniciativa que fomenta el trueque con artistas, entre otras propuestas desarrolladas por él. También contamos con la presencia de Juan Antonio Durán, que viene a representar a la SCD. Su reseña y su recorrido: él es ingeniero civil de la Universidad de Chile, con un posgrado en administración de la Universidad Austral. Es director general de la Sociedad de Autores e Intérpretes Musicales desde el año 2019, donde anteriormente se desempeñó como director de licencias. Marcelo Díaz viene a representar la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Él es diputado por la región de Valparaíso, integrante de la Comisión Cultura. Y por último, Jorge Ramírez, quien viene a representar a la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura. Él es gerente general de AGEPEC, entidad que data desde hace una década y que reúne a las empresas productoras de espectáculo. Él es fundador de Multimúsica S.A., empresa chilena independiente que tiene 23 años de trayectoria en el país, con producciones que han tenido alcance regional. Entonces, a cada uno de ustedes, muchas gracias por estar siendo parte de este panel de apertura de BAM. Voy a partir haciendo una pregunta paraguas, se podría decir. Por favor, ordenémonos, ahí me piden la palabra y vamos dialogando, ¿cierto? Les invito también a los cuatro a que intentemos generar intervenciones breves, pero profundas, a que hagamos diálogo y no monologuemos. Creo que es algo súper fundamental para poder sacar buenas conclusiones de esta mesa de trabajo. Entonces, la primera pregunta dice así: ¿cómo evalúan la reacción del Estado ante la crisis del sector cultural? Quien quiera partir, por favor, levanta la mano, y quiero hacerlo así porque creo que cada uno tiene un aporte distinto que hacer ante esta pregunta. Por favor, no sean tímidos. Adelante, Juan Antonio. Hola, bueno, saludos a quienes están aquí conmigo y a ti, Martina. Yo creo que aquí ha habido una suma de situaciones desfavorables. Por un lado, tenemos un ministerio que en realidad es una institución, tiene una institucionalidad de formación. Este ministerio tiene un par de años
no ha logrado, creo yo, todavía una dinámica y una estructura de operación fluida, y eso creo que ha sido una mala cosa para este momento tan crítico. Creo además que esto nos muestra que ciertos mitos que son generalizados no son efectivos. Este mito del país casi desarrollado se ha destruido completamente. Somos un país pobre. Somos un país que su pobreza se refleja, por ejemplo, en este total miramiento menos respecto de la cultura y su importancia. Hay países que son de la región que tienen una trayectoria, un respeto por su cultura, por su arte totalmente diferente. Y en ese sentido creo que eso ha sido algo que ha afectado. Una de las, por ejemplo, cosas que se ve es que el ministerio de repente ha querido ayudar, pero ni siquiera sabe quiénes son los artistas en Chile. En abril se inició un proceso de hacer como un catastro, pero resulta que en abril, en medio de la pandemia, empezar en ese minuto a hacer una cosa que podía haber estado desde hace muchos años, es una muestra de lo tarde. Y creo que en particular el ministerio ha tenido un comportamiento en que se ha centrado demasiado en su metro cuadrado y en lo que legalmente le corresponde. Entonces todo choca con decir, no, es que esto no se puede hacer, esto tampoco, esto de acá. Pero no ha habido una voluntad, creo yo, porque alguien podría decir, miren cabros, esta cuestión no la puedo hacer, pero vamos juntos al Ministerio de Desarrollo Social, vamos juntos a hablar aquí, vamos juntos a hablar allá. O sea, acompañar, por último, si uno dice, esto no lo puedo hacer, tiene la herramienta de acompañar. Y creo que eso tampoco ha sido, y entonces lo que ha ocurrido es que ha habido miles de conversaciones, miles de declaraciones. Hoy día estaba leyendo el diario que van a dar 2.000 millones para instituciones culturales, pero a partir de esa declamación de los 15.000 millones se crearon una expectativa desaforada que ninguna de ellas se ha cumplido. Y creo que al final la sensación es por un lado, de abandono por parte de los artistas, y por el lado del ministerio bueno, nosotros hicimos todo lo que pudimos y más no podemos hacer. Y la verdad es que esas dos cosas juntas se traducen en que el mundo de la industria del entretenimiento, me refiero a los productores, a los sonidistas, a los iluminadores, a los artistas de todos los géneros, etcétera, están en una situación dramática. O sea, yo imagino una pequeña compañía de teatro que subsiste de alguna manera y se da vuelta. Con esto, quiebra, o sea, no puede operar. Y la gran solución, los fondos concursables, es un poco penoso. O sea, estamos en una situación crítica, nadie de nosotros ha vivido algo así, ninguno de nuestros padres ha vivido algo así, y en medio de eso, que requiere soluciones dramáticas, decir, mira, vamos a hacer unos fondos concursables, resulta un poquitito, no sé, es un poco un paliativo que la verdad es que a los que ayuda es una cantidad mínima. Así que en ese sentido pienso yo que hay una serie de malas coincidencias en esto, y eso es lo que hace que el mundo o el sector de la cultura esté como esté. Yo no creo que haya algún sector del ámbito de la cultura que pueda decir, sí, a nosotros sí nos han ayudado, nosotros, no creo, a lo mejor existe, pero yo no conozco ninguno. Súper, muchas gracias. Sí, bueno, como el interés está en poder evidenciar, contrastar, discutir sobre las distintas visiones, te agradecemos, Juan Antonio, por tu primera intervención y damos la palabra a Jorge. Jorge Ramírez desde Argepec. Sí, también me sumo a los saludos a todo el panel. Y quisiera ser bien técnico en esto, Juan Antonio y todos nos vamos a ayudar. Yo separaría las cosas en dos aspectos. El panel tiene que ver con el rol del Estado, por un lado, y por otro lado está el rol del Estado en momentos de crisis. Yo creo que esto que ha ocurrido con la pandemia y con los fenómenos de Chile desde octubre ha permitido una gran oportunidad, que es reunir como nunca a todo el ecosistema de la creación, de la música en vivo, bajo un mismo sentimiento. Nuestras carencias, nuestros individualismos,
mirarnos al ombligo. Y un desconocimiento muy grande de la autoridad de lo que significa esta actividad. Yo les voy a compartir una sencilla lámina que muestra lo que significa la industria de la música en vivo. Estamos hablando, y está el diputado Díaz ahí, de una actividad que genera 800.000 empleos posibles, no directos, pero a través de todo lo que le ocurre a esta economía creativa, el ecosistema es gigantesco. Mira, voy a poner una laminita para que la podamos compartir, si es que la tecnología me sigue. Tengo por acá, por aquí, dame un segundo, compartir, acá, ahí. ¿La ven o no la ven? Por ahora yo no. No ¿No? sé si se estará siendo transmitida y nos pueden comentar tras bambalinas. Nate, sí, tú nos puedes decir si se está viendo o no para... Ahí está, parece. Ahora sí que sí. Bueno, ustedes van a ver en esa lo que es una pirámide. El artista está allá al final. Antes de esa pirámide, todo un ecosistema funciona en torno a esto, ¿cierto? Están los médicos, la foto, el diseño, la publicidad, los hoteles, el turismo, está el ticketing, está la técnica, como decía Juan Antonio, la seguridad, los tramoyas, el aseo, el rigging, el acceso, el catering. No voy a relatar esta pirámide gigantesca que hace que un ministerio, no solamente como el de la cultura, sino que el Ministerio de Economía, por ejemplo, o el Ministerio de Hacienda, la tengan en un foco. Esto no existe. Nosotros hemos tenido conversaciones con ministerios deseosos, pero ministerios que no tienen la capacidad de resolver. Por ejemplo, si usted quiere pedir un Cercotec, nosotros no somos del giro, no pertenecemos al Ministerio de Economía y Fomento. Sí el turismo, sí la gastronomía. Entonces tenemos acá un problema que tiene décadas, y el diagnóstico es claro. Somos tantos, pero importamos tan poco. En consecuencia, nosotros como productores de espectáculos trabajamos con toda esta cadena. Y esta cadena es la cadena invisible. Es decir, a la entretención no la estamos tomando en serio y, como bien señalaron anteriormente, a la cultura tampoco. Por tanto, yo haría una separación, porque la cultura en esencia es libertad creativa. Y por tanto, yo no estoy de acuerdo, y les voy a mostrar algunos ejemplos después, en que sean exclusivamente los poderes públicos los actores directos de la acción cultural, sino que su función, y en esto estoy con todos ustedes, es la de favorecer que los verdaderos protagonistas de este hecho cultural tengan las herramientas. Y en este punto coincido con Juan Antonio completamente. Hemos fallado en las herramientas. Nosotros somos hijos del rigor, dice alguien por ahí, no del resort. Estamos acostumbrados, y lo sabe Juan Antonio, quien tenemos muchas conversaciones, a que a veces hace un show y no va la gente, y que te puede ir mal. Y tampoco es justo, ¿cierto? Al productor de espectáculo como aquel que siempre le va bien. Es esta cadena la valiosa. Entonces yo valoro mucho este encuentro de hoy y la gran oportunidad que durante estos meses hemos tenido de trabajar con más de 40 asociaciones de todo tipo y aprender a conocernos, donde las agendas individuales deben quedar atrás para crear una verdadera representación de lo que es la cultura y la industria de la música en Chile. Cierro con esto. ¿Alguien puede entender que en el Consejo Nacional de la Música no estén los productores de espectáculos? Esos que dan los 160.000 empleos directos, los 800.000 indirectos, los que facturan, si sumamos toda esta pirámide, cerca de 200 millones de dólares, yo creo que el diputado Díaz estará de acuerdo conmigo en que algo estamos haciendo mal. Ok. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Como estamos hablando sobre el rol del Estado y sus implicancias frente al sector de la música, particularmente en los momentos de crisis, queremos conocer lo que nos puede proponer, contar en qué han estado desde la Comisión Cultura, Marcelo Díaz. Así que, por favor, adelante. Gracias, Martina, un gusto saludarte y saludar también al resto de los panelistas. No quise ser entrópico con el panel de hombres porque me había dado cuenta mucho antes cuando me invitaron, pero me parece importante hacer el punto sobre eso. A ver, yo creo,
si uno tuviera que sintetizar en un solo concepto la evaluación respecto del rol del Estado ante esta pandemia hacia el sector cultura, es incumplido. No hay un rol relevante, no ha sido asertivo, no ha sido eficaz. Y yo creo que eso se debe a varias razones. Bueno, evidentemente, todo lo que hemos visto desde el Estado es, hoy día nosotros tuvimos sesión de la Comisión de Cultura, el subsecretario nos explicó ayer y hoy día lo que habían hecho, pero que es básicamente revolver la misma sopa que hay en la olla, y no es poner recursos adicionales. Y hay una constatación que es bien transversal en el mundo de la cultura, y es que la pandemia, y no solamente en Chile, sino que en el mundo, de cara al mundo de la cultura tiene un efecto negativo doble, es decir, le impacta como cualquier otra actividad económica, como cualquier otra industria, cualquier otro sector, pero que la pospandemia es más compleja que en otros sectores, porque como la cultura requiere un alto nivel de presencialidad, el retorno a esa presencialidad, bajo la fórmula que sea, salvo que se encuentre una vacuna, va a ser muy complejo. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo se organizan los espectáculos al aire libre, la actividad al aire libre en Europa, que está en una temporada distinta, demarcando el espacio. Hemos escuchado, por ejemplo, toda la preparación que tienen las salas de cine, las salas de teatro, en fin. Entonces, porque nadie puede obligar a la gente a concurrir a un espectáculo cultural. Y va a haber mucho temor de hacerlo, sobre todo si es que no hay una vacuna que sea una respuesta 100% eficaz. Entonces, como la pandemia golpea doblemente, golpea en el corto plazo, en el mediano plazo, y seguramente eso va a tener también reverberaciones hacia el largo plazo, uno debió haber pensado una estrategia para la cultura mucho más integral. Y yo quiero compartir uno de los elementos que ha planteado Jorge, ¿no? Cuando, o sea, hay una cosa que es evidente. Tenemos una institucionalidad que ha ido fortaleciéndose, hoy día es un ministerio, hasta el periodo presidencial pasado era un consejo nacional encabezado por un ministro con rango, o un funcionario con rango de ministro, hoy es un ministerio propiamente tal, pero sigue siendo una institucionalidad débil, una institucionalidad que todavía no ha adquirido suficiente musculatura para un diálogo de igual a igual, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda. Y probablemente hay debilidades institucionales, pero también debilidades políticas. Y ese es el segundo juicio mío, y es la falta de compromiso. A mí me tocó presidir la Comisión de Cultura el primer año de este gobierno, el 2018. Y en las primeras reuniones que tuvimos con la ministra de Cultura, la primera, ya vamos en el tercer ministra de Cultura, le planteamos transversalmente en la comisión. Cuando digo transversalmente me refiero no solamente a la oposición, sino que incluso parlamentarios de gobierno, parlamentarios de gobierno, que esperábamos que durante este mandato presidencial pudiésemos llegar al 1% del presupuesto destinado a cultura. Para que nos hagamos una idea, estamos en el 0,37 o 34. Y lo que hemos visto es exactamente lo contrario. Los dos ejercicios presupuestarios de este gobierno han tenido recortes en el presupuesto asignado a cultura. Y ha habido recortes, por ejemplo, en el Fondo Audiovisual. Entonces, en vez de ver un crecimiento, que es lo que habíamos logrado en el ciclo anterior del presupuesto de cultura, que fuera a la par de la creación del ministerio, aquello no ocurre. Y por el contrario, vamos hacia atrás. De hecho, se formó hace poco la bancada cultural, que integran diputados, diputadas, senadores y senadoras, que entre otras cosas el mensaje que le pasamos al gobierno es que no solamente no se le ocurra venir con un nuevo recorte del presupuesto de cultura, sino que además esperamos que lleguemos al 1%. Porque la señal es que hay que hacer ajuste y recorte porque se ha gastado mucha plata en la pandemia. Y a mí me preocupa que el tic de un gobierno que ya ha recortado 2 veces el presupuesto, decía echarle mano a que son muy pocos pesos también. Y si uno lo compara, y con esto cierro, con lo que ha pasado en otros lugares, claramente hay un tema de falta de compromiso. Mira, en Francia, hace 2 meses y medio atrás, 3 meses atrás, Macron dio una larga entrevista en el que el foco era la cultura, el turismo y la recuperación. Macron, hablando de ¿cómo se llama? Desde el inicio. Y su alocución era solo sobre cultura, turismo, recreación, políticas públicas. La canciller alemana, Angela Merkel, anunció, si no me recuerdo mal, 1.000 millones de euros para la reactivación del sector cultural y áreas conexas, porque lo que decía Jorge también, ¿no? Este es un sector que impacta de manera muy relevante en el mundo del empleo, una cadena también muy maciza, ¿no? Que va desde los proveedores hasta los productores, de los artistas, en fin, ¿no? Los que proveen los insumos. Y sin ir más lejos, Brasil y Argentina en esto, Brasil incluso con el presidente que tiene, hace ya 3 meses aprobó una ley que establecía cuestiones que hemos planteado acá, el sector de la cultura y los parlamentarios y parlamentarias, medidas de apoyo directo extraordinarias
para la cultura que aquí no se han recogido. Entonces, es una institucionalidad débil, sin duda, pero también hay una falta de compromiso, de no comprender la relevancia de la cultura para la identidad del país, ni siquiera desde la perspectiva, por último, económica, como nos plantea Jorge de AGPEC. Aló, hola. Un segundo. Muchas gracias, Marcelo Díaz. Necesitamos aquí orden. Me pidieron orden para que podamos dialogar y voy a hacer que eso prevalezca. Quiero darle la pasada, antes de volver a darte la palabra a ti, Jorge, a Sebastián Redolés. Me interesa mucho saber su perspectiva, cómo ellos desde el municipio, la alcaldía de Valparaíso, han evaluado la reacción del Estado ante esta crisis que venimos arrastrando. Y también, particularmente, Sebastián, me gustaría que tu respuesta también se pudiese enfocar hacia cómo han ustedes logrado instalar sus propuestas en el sector público, porque están constantemente generándolas. Entonces, me gustaría que pudieras ahí sintonizar estas dos ideas. No se escucha el Seba aún. Un segundo. ¿Aló? Ahí sí. Sí. Hola. Ahí sí, ya. Bueno, voy a responder eso y antes de aterrizar en lo que me planteas, bueno, hacer algunos aportes. Estoy, bueno, mayoritariamente de acuerdo con lo que se ha planteado. Ahora, si bien el rol del Estado y la respuesta que el Estado ha brindado a la crisis ha sido insuficiente, y en eso creo que estamos todos y todas de acuerdo, de todas maneras, esa respuesta ha sido en consecuencia al marco constitucional que nos rige, ¿no? Y su consiguiente expresión, ¿cierto?, en un marco ministerial que efectivamente es débil. Vengo saliendo de una discusión donde se está hablando de cultura como derecho fundamental a propósito de la discusión de la nueva Constitución. Y parece del todo oportuno hoy día también ir instalando esa discusión, ¿no? La cultura de momento ha permanecido relegada, ha permanecido postergada y no se le ha visualizado aún por parte de nuestra institucionalidad como un derecho fundamental. Y creemos que es importantísimo hoy día, en este momento en que estamos a la puerta de la discusión de una nueva discusión, esperamos, ¿cierto?, el poder ir instalando, ¿cierto?, esa necesidad. La necesidad al mismo tiempo de superar la política de trinchera, o sea, precisamente para poder progresar en todos estos aspectos, va a ser necesario que cada una de las actorías y entidades que sean concernientes al progreso cultural, ¿cierto?, de nuestras comunidades, voy a traer una frase que escuché hoy día, se saquen la capa, ¿ah? Y que, bueno, seamos capaces de generar una política de consenso para justamente superar este marco que, bueno, evidentemente, de todas maneras, hoy día está en manos del gobierno una cuota importantísima de responsabilidad. Ya lo decía el diputado Díaz, tenemos una dramática reducción presupuestaria que ha impactado con fuerza en un sector que claramente no está siendo visto en la potencialidad que en él reside. Y al mismo tiempo, bueno, el Estado, que sin lugar a duda es un actor fundamental, al mismo tiempo debe comprendérsele como parte de un ecosistema. Entonces, aprovechando también la presencia aquí de AGPEC y de la SCE, son justamente entidades importantes, ¿cierto?, que tienen un rol también a la hora de impulsar política. La decisión que toma la SCD no pasó para nada inadvertida, ¿cierto?, de generar ayudas a sus asociados. Yo formo parte de la SCD y la decisión de haber apoyado a sus asociados que generaban ingresos en ciertos rangos, bueno, también generó bastante discusión, pero es efectivamente una decisión que también puede catalogarse de decisión política dentro de un ecosistema. Ahora, y tomándome de las palabras que señalaba hace un instante Matías Mancisidor, a quien saludo y aprovecho de saludar a todo el equipo VAN por este tremendo esfuerzo, efectivamente, el municipio de Valparaíso y todos los municipios son una expresión pequeña del Estado, ¿cierto? Pero no menor, o sea, son la administración local y son quienes están en primera línea en el diálogo con las comunidades y por lo tanto están percibiendo de primera fuente cuáles son las necesidades.
Y allí nuestro alcalde lo ha dicho en reiteradas oportunidades, hoy día necesitamos más recursos para poder precisamente dialogar con las necesidades que nos vienen planteando las comunidades. Hoy día, desde el ámbito cultural del municipio, nos vemos claramente con muchas dificultades para poder dar cuenta adecuada de las necesidades que tiene nuestro sector. Una de las primeras cosas que hicimos, apenas sobrevino la crisis, ¿cierto?, económica con la pandemia, fue levantar un catastro y a partir de ello logramos identificar con 714 personas que respondieron a ese catastro que existe un 83% de vulnerabilidad ante esta crisis, con un 30% de cesantía, que lo sitúa muy por sobre, ¿cierto?, las cifras que tenemos de cesantía en el país, en ese minuto, que eran de cercanas al 8%. Entonces, estamos ciertamente en presencia aquí de una crisis que, de todas maneras, la pandemia no es que la inaugura, sino que desnuda una realidad que es una realidad de precariedad histórica, estructural, que se viene sosteniendo desde la dictadura hasta el día de hoy, y que por lo tanto se hace necesario tomar medidas que sean todavía de mayor decisión por parte del Estado. Lo que estamos haciendo hoy día desde la Dirección de Cultura, también para dar un poco cuenta de ello, ya que se me pregunta, es, por un lado, inaugurar un canal que no teníamos antes de conversación con artistas y creadores locales, que se aboca a la misión de contribuir en la orientación de asistencia social, ¿cierto?, para artistas y creadores, orientándoles en beneficios como el RCA, el IFE, el RCH, etcétera. Y por otro lado, apoyando las ollas comunes y la distribución de canasta, o sea, en esos aspectos hemos estado vinculándonos al territorio. Y por otro lado, bueno, impulsando medidas de programación digital que son sumamente difíciles porque en este contexto, en muchos aspectos, hemos debido aprender y en otros, bueno, hemos debido echar mano justamente de experiencia y acervos que ya veníamos desarrollando. Pero en definitiva, sin lugar a dudas, cabe al Estado hoy día una responsabilidad enorme y que como institucionalidad local estamos súper conscientes de que también acá hay una oportunidad y que tenemos que desarrollarla con mucha fuerza. Valparaíso obtuvo la denominación de Ciudad de la Música hace muy poquito, el 31 de octubre. Como bien decía Matías, hace un rato pasó desapercibida, estábamos en pleno estallido social, ¿cierto? Y por lo tanto no fue el minuto de celebrar en ese momento. Y hoy día, bueno, lo que tenemos que hacer claramente como municipio es convocar a todas las entidades que se tienen que dar cita en la gobernanza que señalamos al momento de generar esta postulación. Y bueno, ahí nos vamos a tener que ver y poner manos a la obra, porque tenemos una muy bonita oportunidad por delante para poder contribuir con el desarrollo de nuestra ciudad. Pero sin lugar a dudas que falta mayor incentivo. Ley Valparaíso, por ejemplo, ¿no? La ley Valparaíso, que es una ley que nuestro alcalde ha venido moviendo con mucha fuerza y que sin lugar a dudas puede significar una respuesta importante para poder, bueno, dar respuestas efectivas a lo que viene significando hoy día con mucha mayor fuerza la crisis del sector. Muchas gracias, Seba. Tenemos que seguir avanzando, estamos pensando en este panel en el rol de la cultura en la sociedad en general y me gustaría también plantear otra pregunta más paraguas, ¿cómo se visibiliza la cultura en un Chile del futuro? ¿Cómo construimos este rol de la sociedad civil, estatal, de la política, de lo privado, entre las diferentes organizaciones? Y en base a esa afirmación un poco, quisiera entender en este proceso de crisis que estamos viviendo, cómo desde sus organizaciones, desde sus perspectivas personales, qué barreras existen para colaborar con el sector público, ¿sí? De manera bien específica. Sabemos que hay muchas barreras, pero quisiera saber en sus recorridos, entender cuáles específicamente son estas barreras. Vamos a ir trenzando las distintas palabras, así que Jorge está levantando la mano hace rato. Por favor, aboquémonos a las preguntas para poder ir dándole narrativa a esta conversación. Muchas gracias, Seba, y doy la palabra a Jorge. Gracias. Mira, yo primero quiero decir que para que tengamos futuro tenemos que tener presente. Y si no hacemos algo, no vamos a tener futuro.
y coincido con todos los diagnósticos. Esta industria no regresa como la conocimos hoy hasta aproximadamente agosto o septiembre del 2021. Algunos piensan que más allá de aquello. En consecuencia, tenemos que conocernos, para lo cual lo primero que estamos haciendo nosotros es desarrollar un programa con la Corfo para tener al fin una caracterización del sector, número de empresas, distribución de edad, distribución por tamaño, códigos de actividad económica, número de venues, número de eventos, número de empleos, facturación, número de proveedores, empleos directos, empleo indirecto, inversión publicitaria. El diputado se refería a los aportes de Gran Bretaña, Alemania, un poco lejos, una cultura distinta, pero efectivamente hay otros más cerca. ¿Cómo? Cuando el legislador, no importa el partido, tiene herramientas para poder discutir en el Congreso. Si no tiene elementos, no puede discutir. Entonces, la primera herramienta pública es conozcámonos. Y así como hay un observatorio digital de la música que aprendimos a conocer, ahora tenemos que hacer la foto más grande. Pero mientras hacemos la foto más grande, tenemos que conversar hoy con nuestras autoridades. Hoy es el momento de hacer cosas. Si el Banco Estado, en una gestión individual de nuestro gremio, logró otorgar más de 41 créditos a proveedores técnicos, escenarios, sonido, luces, rigging, con crédito a 12 meses, porque lo entendió la presidencia, ¿por qué no hacemos de eso una política pública y le damos entonces una oportunidad a todos nuestros trabajadores para que puedan esperar, ¿cierto, Juan Antonio, el año y medio largo que nos va a costar volver? Porque cuando pase el año y medio y queramos volver, ¿quién va a estar ahí para hacer la pega? No va a quedar nadie. Entonces yo creo que la pregunta, si bien entiendo el enfoque, le falta realidad. Y esa realidad es hoy. Y coincido perfectamente con el diagnóstico, me parece, de Juan Antonio, en términos de que lo que necesitamos no es un subsidio exactamente o un asistencialismo, sino, como bien dijo Juan Antonio, un acompañamiento de la cultura. Les voy a contar otro antecedente a propósito del futuro. Este país no está preparado para regresar a los conciertos. Y resulta que los técnicos, los recintos, todos, me estoy refiriendo a todos los teatros, me estoy refiriendo a las salas pequeñas, al Caupolicán, a los casinos, a los que van a hacer el Lollapalooza o los que van a hacer Tres Orientes con Moral Distraída, tienen un protocolo listo, comparado, para llevar al MinSal. Pero nosotros no tenemos puentes, no somos acompañados. Entonces, mi diagnóstico es: la única manera de que nosotros podamos hacer todo lo que pretendemos, va a sonar fuerte lo que digo, es que terminemos con el muro de los lamentos y entremos a funcionar. Si nosotros no funcionamos, no funciona la cadena y tampoco hay derechos de autor, es que es obvio. Y el compositor o el intérprete tampoco tiene dónde presentarse. Entonces, en los protocolos para regresar, no puede ser que no estén los productores de espectáculos, es una insensatez del porte de una catedral. Entonces yo creo que esto nos muestra, y con esto termino, que estamos desconectados, no estamos conversando. Y esta crisis, y coincido totalmente con Sebastián, ha desnudado la inconexión de este sistema, en donde podemos pensar distinto, podemos disentir, porque de eso se trata, ¿no? Pero como dijo en algún momento alguien, o sea, si nosotros no somos capaces de entender nuestro presente, no vamos a entender nuestro futuro. Entonces yo no pensaría que este es un panel de futuro, porque todo se acabó. Alguien tocó un tema, y con esto termino, de lo que va a pasar con respecto a los boletos. Ustedes saben que hay más de, tú sabes, Juan Antonio, más de 50 eventos anunciados que no van a ocurrir. ¿Y qué vamos a hacer? Si todos esos eventos, esos artistas, ¿cierto, Juan Antonio, ya tienen su dinero, esos aviones ya se pagaron, esos hoteles ya se hicieron y se suspendieron los eventos, algunos en octubre, otros después? Entonces tenemos una conversación con el CERNAC también. Entonces, ¿por qué esperamos que nos exploten las cosas en las manos? En consecuencia, perdona que discrepe del contexto. El problema que tenemos es hoy, y si arreglamos hoy, tal vez podamos pensar en el futuro. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Súper interesante el planteamiento de revisarnos más bien en el presente para poder construir de manera más colaborativa, ¿cierto? Y en diálogo para el futuro. ¿Quién más tiene levantado la mano? Por favor, adelante. Con respecto a la pregunta de qué barreras y también qué propuestas, ¿por qué no?
se están instalando tanto en el presente como en el futuro. Mira, yo creo que hay un problema, tal como se ha explicado aquí, de falta de comprensión de la importancia del entorno de la industria cultural y su entorno para el país. Y también yo siento que hay una cierta falta de atrevimiento respecto a hacer las cosas. La situación de los artistas hoy día es dramática. Se dice, bueno, aprobamos esta ley del 10%. Resulta que los artistas no están en la AFP. Se dice, bueno, hay unos préstamos FOGAPE. No son industrias, no son sujetos de crédito. Los artistas, de alguna manera, no están en el radar de las ayudas que se están dando y la situación es dramática. Y yo creo que esto se va a ir intensificando, tal como explica Jorge. Y a pesar de eso, yo lo que quiero enfatizar es que todavía hay tiempo. O sea, nosotros no nos podemos dar el lujo de que en un año más se haya destruido todo lo que se ha avanzado en los últimos años, porque eso no se va a recuperar. Una empresa que tiene sistema de luces va a quebrar. Va a tener que rematar los equipos a lo que le den, etcétera, etcétera, etcétera. Los empresarios de espectáculos, ¿para qué decimos? Entonces, yo pienso que hay una falta de arrojo en esta cuestión, que esto hay que mirarlo de una manera distinta y que en ese sentido, pero quiero enfatizar que todavía es tiempo. O sea, si nosotros hoy día, los distintos sectores se organizan para buscar soluciones, creo que todavía hay un espacio, pero este inmovilismo, si se mantiene, va a ser fatal. Yo pienso que en ese sentido es importante que los distintos, tal como decía Sebastián, los distintos sectores de alguna manera empiecen a conversar. Esto se une a distintos factores, hay unos factores políticos. Yo no he escuchado al gobierno, pero sí he leído en la prensa que hay gente que dice, bueno, a los músicos no les gustaba tanto salir a la calle y protestar, bueno, ahora que se frieguen. Entonces, hay una incomprensión de la importancia de la cultura, de la importancia de la industria para el país. ¿Cuál es la importancia que va a tener, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico? Un país que está de gente, de todos que estamos asustados, que no nos levantan la cuarentena en una comuna, la gente no se atreve a salir a la calle porque dice, no, es que yo, o sea, ¿quién va a querer ir a un restaurante? ¿Quién va a querer ir a meterse a un concierto? O sea, hay una cosa que va a afectar durante mucho tiempo, que tiene a muchas personas en un estado psicológico alterado. La música para ellos es muy importante. Debería haber mucho más música en todos lados, pero lamentablemente, y estoy hablando en general, las radios están pasando por un momento crítico porque el avisaje se ha disminuido en forma importante y la radio no es una tremenda empresa, es una industria pequeña que está esparcida por todo el país. Tampoco hay ayuda para la radio, etcétera, etcétera. De tal manera que pienso yo que aquí lo que hace falta es más decisión. Alguien que debería ser la ministra debería tomar la bandera del asunto y llevarlo adelante. Y si no, tienen que ser los actores. El Parlamento en esto ha jugado un rol importante. Si esto no avanza rápido, lo digo de nuevo porque me interesa reiterarlo, realmente no vamos a poder. Esto es como empezar a sacarle el auto, tú le puedes sacar el limpiaparabrisas, le puedes sacar los focos, puedes empezar a hacer muchas cosas. Pero cuando ya le empieza a sacar piezas vitales, después no lo va a poder hacer andar. Y esa es la situación de una industria que se está apagando. Se ha dicho en todos lados, la música es lo primero que se fue y es lo último que va a volver, y es cierto. Y por lo tanto, esto requiere un cierto grado de decisión, de comprensión y de tomar decisiones ya. Yo creo que los análisis y todos estos diagnósticos se han hecho 1, 2, 1000 veces. Yo creo que habrá que pasar realmente a la acción y eso creo que es urgente, urgente, urgente. Gracias, muchas gracias. Sebastián, te pido, Marcelo, un segundito porque tengo una pregunta específica para ti. Me gustaría darle la palabra al Seba para poder un poco seguir el diálogo de esto y también
qué propuestas hay desde tu lugar, desde tu contexto. Ya, perfecto. Bueno, desde nuestro lugar han emanado más de una respuesta. En algún minuto, bueno, a propósito del catastro que mencioné que hicimos en marzo, y con posterioridad también de la recolección de diversos petitorios que nos hicieron llegar desde diversas colectividades como Musa del Puerto, que es una colectividad de músicos y músicas de acá de Valparaíso, Cidarte y otras más de distintas expresiones. Bueno, elaboramos un plan de emergencias que dirigimos al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que contenía varios elementos importantes. Eh, Algunos de ellos tienen que ver con la transparencia y la participación vinculante, por ejemplo, a propósito de los 15.000 millones que estaban comprometidos en ese minuto para estos fondos de emergencia, o la toma de decisión respecto de circulación y distribución de contenidos generados por artistas y creadores locales, la necesidad de generar una mesa intersectorial permanente con participación público-privada del Ministerio de Hacienda y Economía, Trabajo y Previsión Social, Educación, Relaciones Exteriores, etcétera, justamente para abordar la complejidad del sector cultural a propósito de lo que justamente acaba de decir Marcelo Díaz, ¿no? Este es un ministerio que no pesa delante del Ministerio de Economía y que todavía necesita constituirse como un ministerio propiamente tal, que se pueda parar de tú a tú con esa entidad. Y un aspecto muy importante, nos parece de vital importancia, impulsar medidas legislativas de protección social y laboral para trabajadoras y trabajadores culturales del ámbito de las artes también y patrimoniales, que reconozcan y den resguardo laboral y previsional eficaz a todas estas personas. Entonces, eso fue lo primero. Se acusó recibo de parte del ministerio, me escribió una asesora de la ministra y con posterioridad tuve una reunión con el equipo de la Seremi de Cultura. Se acogió en particular el punto de desarrollar una mesa intersectorial de trabajo, más no todo lo demás. Y bueno, todavía estamos esperando el momento para sentarnos a conversar. Y recojo lo que se ha planteado acá, la crisis de aquí y ahora. Entonces estamos necesitando ahora ya poder participar de esa instancia. Si no la convoca Seremi, de todas maneras nosotros tenemos un proceso en ciernes y que se abre ahora en septiembre, que tiene que ver con el desarrollo de Valparaíso como ciudad musical, que tenemos que convocar a la gobernanza y aprovecho de mencionarlo acá públicamente. En septiembre vamos a abrir ese proceso. Justamente es materia que tenemos que seguir conversando con posterioridad con IMUA y con todas las colectividades que están interesadas en el proceso que nos han estado escribiendo. Y allí, bueno, hay una oportunidad, ¿cierto? Y el municipio desde allí se hace responsable en una política eficaz, ¿cierto?, de desarrollo para el sector. Ahora, en otros ámbitos, bueno, hemos estado progresando como te decía hace un instante, en el desarrollo de programación. Creemos que el municipio ahí tiene un rol muy específico que cumplir. Y en su minuto, bueno, levantamos una licitación que nos permitió desarrollar algunos contenidos en plataformas digitales y hoy día estamos a puertas también de abrir convocatorias, porque en ese minuto la licitación, como lo es el ejercicio de la licitación, implica que se abre una convocatoria de diferentes oferentes y después el oferente es quien decide, ¿cierto?, a qué artistas contratar. En esa oportunidad ellos nos dieron las facilidades como para justamente determinar a los artistas y finalmente los seleccionamos en razón de los criterios socioeconómicos que nos reveló el catastro. Y ahí hubo una determinación también que la hemos estado estudiando detenidamente, porque precisamente se hace necesario también incorporar la dimensión socioeconómica toda vez que se quieren tomar determinaciones de financiamiento desde el Estado. Creemos que ahí hay algo todavía que hay que darle algunas vueltas más. Como les decía, bueno, también vamos a salir ahora con algunas convocatorias. Queremos celebrar Ciudad Musical, o sea, es algo que está todavía ahí bastante contenido. Valparaíso, que haya obtenido este reconocimiento, nos parece que es un hecho que bueno, hay que celebrar. En su minuto no era el momento porque teníamos a la gente, a la ciudadanía, a las comunidades siendo atropelladas por el Estado chileno, recibiendo balazos en sus ojos y perdiendo globos oculares. Entonces, no era el momento, ¿no?
Pero, y todavía hoy día, bueno, es un momento muy delicado porque estamos en un tránsito, estamos en un momento en que muchos derechos se han visto limitados, pero bueno, de todas maneras, consideramos que también es el momento como para irnos poniendo de acuerdo y desde las expresiones artístico-culturales también tenemos bastante que hacer para contribuir justamente a la estabilidad mental, emocional y espiritual de las personas. Así que ahí estamos también comprometidos con eso. Muchas gracias, Sebastián. Marcelo, me gustaría poder enfocarnos, ¿cierto? Según tu perspectiva, ¿qué desafíos enfrenta el país y cuáles son las perspectivas que se están desarrollando de manera cultural? Y a ti, como desde la Comisión Cultura, ¿qué propuestas pueden ser viables en este momento de crisis y cuáles definitivamente no se están pudiendo llevar a cabo? Muchas. Pues, nosotros hemos intentado en la Comisión de Cultura, yo no puedo hablar por ellos, pero porque no soy representante de la comisión, soy miembro de la comisión. Hemos intentado primero que sea un espacio donde las distintas organizaciones, instituciones culturales puedan volcar sus propuestas, su realidad y al mismo tiempo dialogar con las autoridades. Y a propósito de lo que se habla acá, por ejemplo, hoy día estuvo Daniela Espinosa, que es la presidenta del SINTESI, el Sindicato de Técnicos de Cine y Audiovisual, por ejemplo, contando que yo hace mucho rato, incluso nosotros mismos de la comisión lo hicimos, oficiamos a la ministra de Cultura y al ministro de Salud, porque ahí hay un protocolo preparado con estándares internacionales que permitiría, en la medida en que se apruebe, ir adelantando la post-pandemia, ¿no? El retorno a esta nueva realidad que vamos a vivir después de que bajen las medidas más estrictas de confinamiento. Eso se ha hecho también en otros sectores. Le hemos propuesto y planteado algo. En la semana pasada tuvimos una reunión con el vicepresidente de Corfo, porque hay también una reducción importante de recursos para el sector audiovisual. Pero de esa misma conversación surgió que Cultura no puede cerrarse a entender que es un interlocutor tan válido como cualquier otro. Me refiero a, no sé, pues, al retail, a la banca, al transporte aéreo, al transporte terrestre, en fin, para generar mecanismos que permitan acceder a este fondo, para ir bien a las cosas concretas, porque entiendo que eso es lo que me está pidiendo Martina, al fondo COVID de 12.000 millones de dólares que vamos a aprobar. Porque este es un sector que da mucho empleo, que genera mucho ingreso, que es muy democrático, además muy masivo en términos de generación de puestos de trabajo. Y por tanto es perfectamente posible, y eso le pedimos a Corfo, que empiece a pensar herramientas que con estos recursos extraordinarios que va a poner el Estado para pensar en la reactivación, se asignen también a este sector. Y me refiero transversalmente, música, cine, teatro, incluso a cómo la nueva realidad del escenario virtual, esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que se ha volcado. Hemos visto lo que ha ocurrido en Onda Media, que ha tenido una expansión importante en número de espectadores. Yo no sé si los conciertos en streaming ahí Juan Antonio más puede decir van a funcionar o no. A mí me gustan los artistas ahí presencialmente, pero ahí también se ha abierto el teatro, que también ha tenido mucha visibilización por plataformas, porque se ha ajustado a esa realidad, ¿no? Pero, y por tanto se pueden desarrollar otras plataformas y otros mecanismos, pero ahí hay una herramienta. Requiere que el gobierno esté dispuesto a pedir y aceptar lo que le hemos planteado. Mecanismos extraordinarios para poder asignar recursos, porque creo que lo decía Sebastián y también Juan Antonio. La realidad social de los trabajadores del mundo, trabajadores y trabajadoras del mundo de la cultura es bien dramática. No solamente lo tiene AFP, hay un alto nivel de informalidad, a veces son contratos temporales, son contratos parciales, o simplemente no hay contratos, son emprendimientos que se hacen a puro pulso, gente que levanta una obra de teatro pensando que puede recuperar algo la inversión por la vía de la venta de taquilla, pero que en realidad no es eso lo que busca es volcar sus talentos, sus capacidades, su creación sobre un escenario. Y por tanto, hay una realidad social muy compleja. No tienen acceso al bono IFE, no tienen acceso al bono COVID, no pueden acceder al préstamo honorario, no pueden acceder al 10% de la AFP. De eso no lo hemos hecho cargo y se lo hemos dicho permanentemente al gobierno. Dice que no, es que hay mecanismos, no hay mecanismos. Los mecanismos que hay nos sirven para esta, que es una realidad no solamente el mundo de la cultura, hay otros sectores de la sociedad que calzan exactamente en esto, es decir, son los que no calzan en nada, los que calzan en no calzar en nada. Y esa realidad social
está completamente abandonada. Creo que hay dos cosas que tenemos que hacer, aparte del tema de los protocolos, de los recursos para reactivación, que no sea lo que quedó, ¿no? De los 12.000 millones le den 2 millones de dólares. 15.000 millones, lo que mencionaba Juan Antonio, son los recursos reasignados por el Ministerio de Cultura del presupuesto actual. El presupuesto actual no son recursos extraordinarios. De hecho, hubo un recorte en el Ministerio de la Cultura, que yo valoro que lo hayan hecho por la vía de los gastos corrientes, de viáticos, de honorario, y no por la vía de los fondos, de las transferencias a terceros, como se llama en el Estado. Pero mira, y con esto termino, que tiene que ver con el futuro. En políticas públicas, uno puede revisar todas las cuentas públicas presidenciales y siempre hay citas, a Neruda, a Mistral, qué sé yo, no sé. ¿Ah? Pero en políticas públicas hay una sola forma de saber si esa prioridad que se expresa es real o no. Y son los recursos. Y yo quiero poner un ejemplo del rezago que tenemos en Chile, que es bien sorprendente y bien inexplicable y es bien impresentable. Yo fui embajador de Chile en Argentina. Nosotros reabrimos el Centro Cultural MAT, hicimos muchas actividades y como teníamos muy pocos recursos, llegamos a un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, capital federal. Y solo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía el mismo, un poco más presupuesto para cultura que todo Chile. Que todo Chile. La Ciudad de Buenos Aires. Y gobernaba Macri, ¿eh? Y no tenían ninguna pretensión de bajarlo. ¿Sabes por qué? Porque había una comprensión de dos cosas. De la importancia que la cultura tiene para los argentinos y las argentinas y de la importancia que tiene para el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires. Y eso en Valparaíso, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sebastián, debiese ser, Valparaíso es la ciudad cultural, es la capital cultural de Chile. ¿Tiene la capital cultural de Chile un presupuesto que pueda hacerle sentir de igual a igual con Buenos Aires? Proporcionalmente hablando, no digo en términos absolutos, no la tiene. Entonces, ahí uno se pregunta, el futuro, ¿por qué vía se resuelve? Se resuelve por la vía de poner recursos donde hay que ponerlos. Y cultura, sin duda, es uno de esos sectores donde los recursos no se han comprometido. Muchas gracias, Marcelo. Qué interesante poder tener como dato duro, ¿cierto?, concreto de algo que ocurre tan cerca de nuestro país. O sea, no tenemos que ni siquiera cruzar el océano Atlántico para decir, ok, sí, porque siempre es como Europa, un referente, pero tenemos contextos totalmente distintos. Sin embargo, en Buenos Aires la cultura, el teatro, la música es un fundamental, ¿cierto?, un básico de la población. No son solamente consumidores de lo que traen desde el extranjero, sino que están permanentemente yendo a la producción nacional, y eso es muy interesante de observar y ocurre hace muchos años. Voy por la tercera pregunta estructural, ¿cierto?, de este panel, que también se la quiero realizar a todos. Ahí van pidiendo palabritas ordenadamente para poder responder. Y la pregunta dice, ¿cómo podemos generar un diálogo más fluido y una representatividad efectiva de las necesidades del sector en las políticas públicas? ¿Qué propuestas hay desde cada una de sus organizaciones para ello? No sé si alguien quiere partir. Por favor, don Jorge. Adelante. Yo creo que eso está en la mesa. Lo que pasa es que no lo estamos viendo. Hay por lo menos 5 propuestas concretas que hoy día tienen en la mesa, ¿cierto?, las distintas autoridades, como para que por lo menos desde el lado que nosotros estamos podamos reactivar. Y son bastante sencillas. Primero, que los créditos a los proveedores, a toda esta cantidad de gente que trabaja en torno a esta actividad, tanto aquellos que son pymes, muchas microempresas, por supuesto que hay mucho part-time también y mucho sector vulnerable, que por cierto el panel no nos va a alcanzar para algo que es re interesante, la autocrítica, que hemos hecho mal también en estos últimos 20 años. Siempre nos estamos pillando el dedo con la puerta del minuto, pero algo hicimos mal, para no tener la consistencia. Marcelo hizo un análisis sobre Argentina, y yo tenía preparado, y no nos va a dar el tiempo, la cantidad de artistas colombianos con una política pública parecida que hay, es increíble a nivel mundial,
la cantidad de artistas puertorriqueños, son 3.200.000 personas nada más. Algo hacemos mal nosotros, que no somos capaces de darle estabilidad a nuestro sistema y por tanto tenemos la vulnerabilidad que tú señalas, que es algo... Y también hacemos algo mal, porque a propósito de los créditos que hemos tratado de conseguir para pequeñas pymes, hay muchas, Marcelo, con inconsistencias tributarias, hay muchas que no hicieron las cosas bien. Juan Antonio después podrá explicar, Juan Antonio, ¿cuánto te pasas tú persiguiendo a empresas que se dedican a hacer esta actividad y luego no responden con los tributos adecuados a los propios autores? Entonces, ese es otro gran tema que también daría para un futuro, es cómo, qué hacemos para ser mejores, ¿no? Pero volviendo al punto, hay 5 ejes. Primero, a las pequeñas empresas que les podamos dar un crédito, ¿cierto? Martina, no se lo demos a 6 meses, porque en 6 meses, ¿qué va a decir el formulario 29, Marcelo? 0. Entonces, aquellas empresas que están bancarizadas, siguiendo la tesis de Juan Antonio, de los IMI, que tú perfectamente conoces muy bien, Sebastián, también, bueno, démosle 12, 18 meses, no le demos un crédito de 6, porque él no te va a poder mandar una canción por delivery. Segundo, sabemos que el streaming no va a reemplazar nunca ni la recaudación ni la emoción de los conciertos. Es una alternativa, es un paliativo, pero todavía no está escrito. Junto con resolver los créditos, creemos un Cercotec, y estoy en esto con todos ustedes, para el sector. Si tiene uno gastronomía y tiene uno turismo, ¿por qué no tenemos uno para nuestra actividad? Y es re fácil distinguirnos, es cosa de ir al Servicio de Impuesto Interno, te dan el código, ¿cierto, Juan Antonio? Y te dice quién vendió una entrada, no. Y aquí no nos perdamos. Yo hablo en representación de los que hicieron los conciertos Mercedes Sosa con Joe Vasconcelos y con Jorge González, inolvidable. Hablo de la gente que hace los conciertos de Silvio Rodríguez, hablo por la gente que hace Denise Rosenthal, Camila Gallardo, hablo por la gente que hace Luis Miguel y Metallica y el Circo del Sol. Estamos todos, como bien describió Juan Antonio, en un gran problema. Entonces la pregunta es, y estoy con Sebastián también, si hoy día hay soluciones, o con Juan Antonio, no tenemos que esperar mucho más. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer hoy. Y esas son instancias regulatorias. No requieren meternos al billete del Estado. Necesitamos, por supuesto, del Estado. Estoy totalmente de acuerdo. Pero por lo menos comencemos por ir construyendo los puentes. Alguien dijo una frase que como frase es fantástica, que el shock sea transitorio y no permanente. Bueno, pero para eso me tienes que dar las herramientas. Y para eso me tienes que dar los puentes. Y para eso me tienes que dar, como dijo un artista alguna vez, pan. No le estamos pidiendo, no le estamos pidiendo pan, disculpe, le estamos pidiendo trabajo. En consecuencia, y los artistas, también tenemos que mirarnos. Los artistas no son nada sin endol, claramente, pero tampoco son éxito por definición sin trabajo. En consecuencia, me parece que ahí está la respuesta y la tenemos mucho más a la mano. Tema 2. Muchas gracias. Tema 2, termino que hemos hecho mal. Y les advierto que por lo menos desde mi mirada da para un par de horas también lo mal que lo hemos hecho. Y yo creo que tenemos que criticarnos todos, incluyéndonos, por cierto, incluyéndonos. Eso. Muchas gracias, Jorge. Por favor, adelante ahí. Adelante. Sí. Quiero que agilicemos ahí el diálogo, así que no voy a interrumpirles tanto yo. Adelante. Mira, yo creo que lo que más se necesita es la convicción de que hay que hacer cosas y dejar esta idea de la cosita chica. Hoy día ves en el diario, por ejemplo, que el Ministerio anuncia que va a ayudar a 19 librerías en todo Chile. Entonces da un poco de alegría por las 19 librerías y da un poco de pena por las cientos de librerías que no tienen ninguna ayuda. Entonces, esto de pensar en chico, creo que es el gran problema. Aquí hay que tomar una decisión. Tampoco se trata de pensar en grandes cosas y en países industrializados. Yo tengo aquí una información, por ejemplo, en el caso de Colombia. El gobierno nacional dictó medidas especiales para apoyar a los artistas y gestores culturales, recursos para espectáculos y ampliación de plazos para fiscales. En el marco de estado de emergencia, se destinaron más de 120.000 millones para el sector cultura. Eso en Colombia, que no es un país desarrollado. En México, propuesta un paquete legislativo de recuperación para el sector cultural que incluye reformas a las leyes de cultura, derechos culturales, cinematografía, impuesto al valor agregado y derecho de autor. Esto último en relación con la copia privada. En Costa Rica,
una solicitud de ley de emergencia cultural para apoyar el sector. En Ecuador, un fondo aprobado por el Ministerio de Cultura para apoyar a los artistas y otros sectores culturales. Bueno, en España, por supuesto, se han destinado hasta 780 millones de euros para créditos por 700 millones de euros para empresas culturales y apoyo directo por 76,4 millones de euros también para empresas culturales. O sea, yo estoy diciendo que esto no es un problema de que no somos Finlandia ni Suecia. Esto se puede hacer en cualquier país del mundo. Y lo que falta es la decisión. Yo creo que ideas hay muchas, pero yo no veo esta decisión de decir, y comparto lo que se dice aquí. Aquí se está quedando fuera del radar algunos sectores. Y en la medida que sean invisibles, nunca nadie los va a apoyar. Creo que las organizaciones culturales han sido extremadamente serias y cautelosas en esto. Y han participado en infinidad de reuniones con la autoridad, pero resulta que todo tiene su límite. O sea, esta carta que han enviado 50 organizaciones a la ministra de Cultura diciendo, nosotros ya no queremos más mesas, nos retiramos de todo esto porque no avanzamos para ningún lado, es una muestra de que realmente hemos llegado a un punto límite. Y un poco lo que uno ve es que si la solución son ayudar a 19 librerías en todo Chile, no estamos entendiendo el problema. Esto es mucho más grande y complejo. Y yo diría que eso es lo que realmente hace falta, porque soluciones puede haber muchísimas, pero sin una decisión de avanzar claramente, esto difícilmente va a llegar a puerto. Y a pesar de que en este sentido creo que todas las organizaciones culturales están bastante unidas y uniformes respecto a lo que se necesita, por tanto eso no sería un inconveniente. Aquí hay que separar, tal como dijo Sebastián delante, una cosa es lo patrimonial, los edificios, qué sé yo. Otra cosa son las empresas. Yo creo que es importante que las empresas permanezcan y sobrevivan. Pero aquí el eslabón, desde luego, más fuerte por su informalidad, son los artistas directamente. Y todos ellos deben ser considerados la solución. Y la solución tiene que ser ya. En sentido, yo hago un llamado a que todos los que, porque creo que hay buena voluntad. Lo que no hay es capacidad de resolver los problemas. Y eso nos va a conducir a un estado muy desmejorado, a una situación crítica. Los conciertos online son un paliativo. La experiencia de un concierto en vivo no se puede reproducir por internet. Y por lo tanto, lo que están haciendo algunos es un intento válido y un intento cultural, es una forma de rebelión, pero eso no produce los ingresos que necesita un artista para subsistir. Es una alternativa. Pero, y eso lo sabemos todos, que a un concierto tiene una experiencia que se obtiene en el agrupamiento, justamente. Y justo lo que no podemos hacer es agruparnos. Entonces, ahí hay un inconveniente gravísimo. Y nosotros, por ejemplo, en la sala de SCD, una vez que se levante un poco la cuarentena, la estamos visualizando como una especie de estudios de televisión, desde los cuales transmitir conciertos, no sé, con 5 personas de público. Pero, como digo, es un intento de mantener la bandera en alto, pero no es una solución para nada. Muy interesante, porque aquí se está poniendo como en tela cuál es la capacidad también de transformación frente a esta proyección que hace Jorge también, que es como cuánto tiempo vamos a estar en esto y quizás este pasa a ser nuestra realidad. Entonces, tenemos que pensar en cómo vamos a subsistir quizás una buena cantidad de tiempo generando estos conciertos online y encontrar quizás las oportunidades y beneficios que hay en ellos. Seba, por favor, adelante. Tenías la mano arriba. Sí. Sí. No, una pequeña pregunta para Jorge a propósito de lo que señala de la sala SCD. ¿Cómo están vislumbrando esa reapertura de las salas SCD en relación a la sala que tiene la SCD acá en Me imagino que es Valparaíso, para Juan el Teatro Antonio, Maule? ¿cierto? Sí.
Perdón, para Juan Antonio, sí. Mira, el proyecto del Teatro Mauri es un proyecto que para nosotros es nuestro proyecto más querido. Y lamentablemente nosotros teníamos un proyecto, y avanzamos en etapa cero, tenemos un proyecto completo para una cosa que va a ser un emblema del Valparaíso. Va a ser la principal sala de música de la quinta región. Hemos hablado con los intendentes, hemos hablado con el CORE, hemos avanzado en los proyectos arquitectónicos, hemos tenido los permisos, etcétera, etcétera. Pero obviamente que en estas circunstancias nosotros difícilmente vamos a poder obtener los recursos necesarios para completar ese proyecto. Y es por eso que el proyecto quedó de alguna manera congelado. Nosotros hicimos una etapa cero con pequeños conciertos. De todas maneras, la sala se iba a cerrar cuando ya parte el gran proyecto. Esa es una sala para 1000 personas, que tiene además distintas modularidades que permiten conciertos chicos, medianos, grandes. Ese proyecto lo vamos a completar, pero por ahora está congelado, porque también hay que ser realista. La SCD en esta pandemia ha ayudado de una manera que yo diría que es desmesurada. Si ustedes consideran que el patrimonio de la SCD es del orden de 2.000 y tantos millones de pesos, y que nosotros salimos a repartir, a distribuir entre nuestros afiliados 1.040 millones, es un esfuerzo gigante. O sea, es como habernos cortado la mano, pero el consejo, el análisis que hizo fue, nunca en la vida ha ocurrido algo así. Si nosotros no salimos a hacer ahora algo dramático, ¿cuándo? Lo triste es que nosotros distribuimos entre los afiliados 1.040 millones y el gobierno de Chile ha distribuido entre los músicos menos de 200. Entonces, es una cuestión que no se comprende, pero realmente eso demuestra que nuestra capacidad está en un límite también crítico y que no hay ninguna posibilidad que nosotros dentro de un par de años completemos el proyecto. Ese proyecto lo vamos a terminar. Valparaíso es una ciudad musical, va a ser un emblema que se va a ver desde todo Valparaíso. Realmente queremos lo antes posible poder impulsar eso, pero entiendo perfectamente que las necesidades y los recursos en este minuto están en muchas otras cosas, y vamos a tener que esperar un poco. Pero pierde cuidado, Sebastián, la sala SCD Mauri Valparaíso va a ser un emblema y lo vamos a completar. A ver si es que te quieres también enfocar más en la pregunta de cómo podemos generar este diálogo más fluido con el sector de la política pública. O, ¿Quién? ¿Sebastián o no, yo? Seba, que estaba levantando la mano. Sí. ¿Se me escucha ya, bien? Perfecto. Sí, sí. Para poder continuar. Claro, claro. Sí, yo voy a conectar algunas cosas. Bueno, lo que acaba de decir Juan Antonio, lo quiero conectar también con lo que acaba de decir Marcelo también. Efectivamente, estando en la capital cultural de la nación, nación que además la misma ciudadanía viene pidiendo que por favor comprendamos como plurinación, que es uno de los debates que tenemos pendiente. Bueno, efectivamente no ha contado con la cantidad de recursos que hoy día merece y precisamente ello ha hecho sucumbir, entre otras cosas, proyectos tan notables como el Teatro Mauri de la SCD, puesto que Gobernación no manifestó interés por la continuidad de ese proyecto, habiéndola manifestado en determinado momento. Es lo que yo me he podido enterar. Y por lo tanto, se hace necesario un repensar, ¿cierto? Cómo se financia el ámbito cultural, y voy a hablar muy desde lo local, cómo se financia el ámbito cultural, particularmente en la ciudad de Valparaíso. Porque en definitiva, ¿cómo revertimos esta sensación de abandono tan grande que hay en la ciudadanía? Hay una sensación de abandono y descrédito de las instituciones y que hoy día arrasa con todo, ¿no? No es solamente con el Estado, sino que es una sensación que se ha cernido sobre todas las entidades, público y privadas. Y esa es una pega, ¿cierto?, que hay que revertir, justamente generando las suficientes señales que instalen la confianza en la ciudadanía. Y entre esas señales, una que consideramos desde la alcaldía con mucha fuerza tiene que ver con la democratización de las instituciones
así como también la construcción de planes, programas, iniciativas con participación de la ciudadanía. Eso nos parece fundamental. Para desde allí repensar, ¿cierto? Para desde allí reformular lo que haya que reformular. Por ejemplo, hoy día tenemos una ley de donaciones culturales, ¿cierto?, que parece un instrumento totalmente estrecho y que no da cuenta efectivamente de lo que necesitamos en el ámbito cultural. Muchas veces vemos que la ley de donaciones culturales se utiliza más para aceitarse a sí mismas las empresas con sus pequeños, ¿cierto?, sus pequeños, sus formulaciones. Estoy pensando en Corbancas, Corpartes, estoy pensando, bueno, en cómo las empresas usualmente apelan a ese movimiento de recursos allí. Y cómo eso efectivamente no tiene una expresión concreta en las necesidades de los territorios, ¿cierto?, para su desarrollo integral. Por ejemplo, el sitio del Patrimonio Mundial, acá en Valparaíso, ¿cierto? Es un sitio que no cuenta con un marco presupuestario adecuado para su desarrollo y su reactivación. Hoy día con esta denominación de ciudad musical tenemos una oportunidad allí, donde si todas las entidades públicas y privadas nos ponemos de acuerdo, bueno, se podría efectivamente activar un sector tan importante como lo es el barrio Puerto de Valparaíso, donde efectivamente ahí campea esta sensación de abandono. O sea, la sensación de abandono no se instala hace 5 ni 10 años, sino que ya es una sensación que está arraigada en las comunidades que están alrededor del barrio Puerto, Cerro Cordillera, ¿cierto? Los sindicatos que están allí presentes, y eso es muy visible, uno se da una vuelta por allí y eso lo puede percibir. Seba, muchísimas gracias. Tengo que hacer hincapié en que ha sido una conversación súper fructífera, un diálogo súper fructífero, el tiempo nos aprieta inevitablemente, y como estamos en miras de un proceso constituyente, donde la sociedad civil es súper importante, no queremos dejar afuera las preguntas que nos están haciendo desde las distintas plataformas donde estamos apareciendo en vivo, ¿cierto? Quisiera leerles algunas de las preguntas. Recuerden, por favor, ser acotados en sus intervenciones para poder seguir fluyendo. La primera pregunta es de Félix Barro. ¿Cómo podríamos avanzar en visibilizar el real impacto de la música más allá de sus impactos directos en la salud, calidad de vida, cohesión social, etcétera? Si alguno quisiera hacer un aporte con respecto a eso, muy agradecidos. Jorge. Yo creo que lo tocamos en el camino. Pienso que en la medida que tengamos una sectorización amplia, grande como esta, en donde no hemos podido, en una suerte de rescate sectorial, hemos estado toda la pirámide, como dije antes, yo creo que ese es el principio de visibilizarnos y que tanto ejecutivo y legislativo nos conozcan. Yo creo que una de las autocríticas que podríamos hacernos como sector es que esta unión y esta intensidad de relaciones debe haber estado siempre arriba de la mesa. Y creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Yo creo que hay que mirar con cierta expectativa y cierta esperanza de que esto nos va a hacer más fuertes. Y también que seamos capaces de volver a hacer eventos en un marco, ¿cierto?, que sean factibles y posibles, más allá de todos los temas de salud. En consecuencia, creo que el estudio sectorial, el conocernos, estos debates, esta oportunidad de cruzar mundos que son distintos, pero al final estamos todos en el mismo acuario, es la respuesta a esa pregunta. Muchas gracias. Por favor, adelante. Bueno, nosotros vamos a iniciar ahora una campaña, espero que dentro de los próximos días, una campaña respecto a la música chilena. No me atrevo a mostrar el logo porque después la editora de comunicaciones me reta, pero la idea es poner efectivamente en valor la importancia de la música para la comunidad. Hemos visto un montón de ejemplos respecto de la música y la gente que está enferma, respecto de cómo la música ayuda a los niños, de cómo la música puede ayudar a la salud mental,
de cómo la música genera vínculos. Es muy extraño esto de operar así en teletrabajo, por ejemplo, y los trabajadores de una empresa empiezan a echar de menos incluso ver en el pasillo a los demás. Y también ahí hay elementos de unión. La música es el elemento de unión de todos los que vivimos en un territorio. Y tenemos que, eso efectivamente, tal como dice Santiago, relevarlo. Necesitamos encontrarnos, necesitamos unirnos. Y esos son efectivamente efectos que se consiguen con la música. Yo pienso que esta campaña va a estar un poco orientada a eso, a buscar que queremos hacer cosas, queremos hacer, por ejemplo, unos conciertos que se transmitan en vivo por radios regionales. Para todo eso necesita iniciativa, para todo eso necesitan recursos, y para todo eso necesita la buena voluntad de los distintos elementos. Pero yo creo que lo que dicen efectivamente es, no es Santiago, sino que es Félix. No, Félix está hablando de eso. Es súper importante. Yo creo que hay que, este es el minuto de enfatizar esa importancia en todos los aspectos. Súper. Si nadie más tiene algo que aportar con respecto a esto, voy a una segunda pregunta que me llega por interno, que creo que es súper relevante y se puede responder de manera bien concisa. Les quisiera preguntar por el rol del Consejo de la Música en el Ministerio de la Cultura y las Artes y también qué opinan respecto a su composición. Adelante. Yo creo que ya lo dije anteriormente, ese consejo está absolutamente desperfilado porque no es representativo. Yo creo que esta crisis nos ha dado una oportunidad de reunir, antes hablaron de 55 agrupaciones, hay 11 que son parte de la Asociación de Empresas de Música. Yo creo que el consejo hay que redefinirlo, replantearlo, modernizarlo. Coincidiremos que todos los que somos protagonistas de esto debemos estar ahí. Hay varios asientos que deberíamos incorporar a nuestros técnicos, por ejemplo. Me parece que nuestra fuerza laboral debiera estar ahí. Sin técnicos no somos nada. Si no hay gente que haga la pega en sonido, escenario, luces, rigging, estructura, no los conocemos, no conocemos su dolencia. Podríamos ayudar desde ahí a crear ¿cierto? Y una pega bien bonita, ¿cierto? De darles una suerte de estabilidad, porque esta vulnerabilidad que tienen es porque ellos también deben tener un poco de reflexión y muchas veces uno les ha querido pagar y no te aceptaban un proceso formal de pago. Y creo que como en todas las áreas del trabajo hay que esforzarse. En consecuencia, creo que habría que redefinir ese consejo y ver qué asientos están vacíos y que no están representando la realidad de nuestro país. Juan Antonio, por favor, adelante. Yo comparto con Jorge, creo que en primer lugar ese consejo ha caído un poco en la irrelevancia. O sea, un consejo que fue incapaz de decir nada formal respecto a la ley del 20% de música chilena y que tampoco fue capaz de decir nada respecto a la ley de teloneros, que son herramientas fundamentales de fomento de la música chilena, es un consejo que ha caído en la irrelevancia. Y creo que efectivamente las personas ahí, en primer lugar, es como este foro, faltan mujeres ahí, no hay una presencia equitativa, y eso es un problema. Hay otros que son muy respetables, pero por ejemplo, un representante de las universidades es mucho más cercano al problema, un grupo como el que señala Jorge, que las universidades chilenas, con todo el respeto. Las municipalidades también tienen un rol, pero todo tiene que ver con cómo las municipalidades chilenas ven el rol de la cultura, que en el caso del Paraíso Sebastián está contando, pero que no es la realidad de la importancia que se da a la cultura de la municipalidad en Chile. Entonces yo creo que hay que pensar un poco cómo está conformado, porque, y un poco también, yo antes de conformarlo definiría su ámbito. O sea, un consejo de fomento de la música nacional que no es capaz de decir cosas llegado el minuto, de por lo menos decir, mira, estamos decimos esto, los otros decimos lo otro, que no es capaz de decir nada, al final se transforma en un cuerpo que no tiene
mucho sentido. Y creo que eso se muestra un poco en el agotamiento de quienes lo componen, que dicen, bueno, en realidad es poco y nada lo que estamos obteniendo. Entonces, pienso que, y eso tiene que ver con lo que decía el diputado, en el sentido de que es una institucionalidad que está en proceso de cambio, que todavía no está establecida y que tiene que redefinir varias cosas respecto de cómo opera. Muchas gracias. Súper importante lo que tú nos planteas, especialmente cuando el SCD tiene 3 cupos dentro del Consejo de la Música, entonces está súper interesante poder... No es verdad, el SCD no tiene ningún cupo en el Consejo de la Música. El SCD pero tiene 3 representantes. No, ellos no van como representantes de la SCD al Consejo de la Música. Ellos van como artistas chilenos de distintas especialidades y cada uno se representa a sí mismo. Ninguno de ellos va a nombre del SCD en ese consejo. Ok. Gracias por la aclaración, si es que tenía una confusión ahí. Hacer otra pregunta del público, más importante aún. Diego Teuber, una pregunta para Marcelo Díaz. ¿Qué opina el diputado sobre la situación que comenta Jorge Ramírez de AGPEC? Los esfuerzos deberían enfocarse en rescatar el ecosistema de la industria para así evitar la bancarrota de los promotores y toda la cadena derivada que estos producen. Como Jorge plantea, es una imagen de pirámide que refleja el ecosistema de la industria musical. Gracias, sí, yo creo que sí, no solamente del sector musical, sino que el conjunto de las distintas actividades e industrias culturales. Y creo que por eso es que digo que es muy importante diversificar la interlocución, no solamente con el Ministerio de Cultura, sino que con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Economía. Que haya una comprensión que en este diseño de este fondo de reactivación de estos 12.000 millones, que no son para gastarse en un año, sino que son en 2 años, se considera el sector cultural. Desde la perspectiva de industria, porque al Ministerio de Hacienda si uno le habla en otro lenguaje como que se le cruzan los cables, ¿no? Como que le cuesta entender. De mostrarle la realidad desde el punto de vista de la generación de empleo, de ingresos, de tributos incluso que el sector genera y lo perdurable que es esa dimensión de industria que tiene, como se llama la economía naranja, la economía creativa, ¿no? Y por tanto yo creo que no hay que apostar, porque en algún momento nosotros pensamos, miren, estos 12.000 millones consideran 25 millones destinados a organizaciones comunitarias y culturales. Dijimos, bueno, vamos ahí, a los 25 millones. De repente dijimos, no, ¿por qué? Si aquí hay muchos puestos de trabajo en juego, hay muchos ingresos familiares en juego, hay una actividad muy importante, hay comunas, territorios que no solamente la realidad artística o el sector cultural depende de que haya recursos para la reactivación, sino que las propias comunas, hay comunas que tienen un marcado foco turístico y cultural y que viven de eso. Y a propósito de lo que decía Juan Antonio, es cosa de pensar, porque claro, cuando uno menciona Europa, el gobierno como que también se le cruzan los cables. Mire, pongamos el caso de España, que creo que mencionó Juan Antonio, son 780 millones de dólares en líneas de crédito, de euros, perdón. Pongamos que son como 900 y a 1.000 millones de dólares. En Chile ni siquiera se ha dispuesto el 1%, con foco en cultura, ni siquiera el 1%. Y no somos el 1% de España, ni en población, ni en ingresos, ni en per cápita, ni en PIB, no somos el 1%. Entonces lo que yo quiero decir es que hoy el tema es movilizar recursos destinados a reactivar el sector cultural, a atender la dimensión social que hay detrás, el drama social que hay detrás del impacto de la pandemia y a financiar un programa de reactivación con las particularidades y singularidades que tiene, y me gusta la expresión que usa Diego, el ecosistema cultural, de la industria cultural, por decirlo así. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, estamos llegando hacia el final de este conversatorio, pero todavía queda tiempo. Seba, te veo ahí con la mano arriba, por favor, adelante. No, es muy cortito lo todavía que hay quiero tiempo, así decir. que tranquilo.
Ya, perfecto. Y permítame discrepar con Juan Antonio Durán. Yo a Juan Antonio lo estimo mucho. Él estuvo presente en el hospital cuando mi papá le dio un derrame cerebral. Y eso, bueno, queda marcado en la retina. Pero, bueno, yo formo parte de la SC. Yo soy músico, llevo ya acumulando más de 25 años de trayectoria y estoy muy pendiente de lo que pasa ahí. Eh, y yo también estaba consciente de la representación que ejerce la SCE sobre el Consejo de Fomento de la Música. Eh, y justamente a propósito de lo que hemos venido señalando, ¿no? La necesidad de repensar lo que significa la conformación de este consejo, o sea, que tiene representación de IMI Chile, que creo que es una de las últimas incorporaciones que se hace bajo el mando en su minuto de Cristian Zúñiga, a quien aprovecho de saludar si es que anda por ahí. Eh, pero claro, en efecto, sobre ese consejo tienen representación la Sociedad Chilena de Musicología, tiene representación la Asociación Chilena de Municipalidades, pero no tiene representación el mundo civil, por ejemplo, o tiene una escasa representación. Existe justamente todo el mundo de los técnicos, como bien se señalaba, ¿no? Que ahí está ausente. Existen sindicatos hoy día que se han formado o que ya tienen larga data de existencia y que debieran estar presentes allí. Y la SCD en particular, Juan Antonio, uno si bueno revisa la página del gobierno, la descripción del Consejo Fomento de la Música detalla que hay 6 representantes y que en su descripción aparecen individualizados como representantes designados por la por la Sociedad Chilena del Derecho a Autor. Entonces, y son 6 personas, son de un total de más o menos 11, no sé, bueno, pero es una cantidad importante de representantes que hay en ese espacio y aparecen, como bien señalo, en la página individualizados como representantes de la SCD. Exacto. Muchas gracias, Seba. Yo agradezco tu intervención y pido, no sé si las disculpas, pero me gustaría en verdad como poder aclararlo, porque ese es como cuando uno va a los sitios de transparencia y a entender cómo están compuestos, por ejemplo, que es un tema que ha sido súper relevante, particularmente en este contexto, salen ahí los 6 representantes de la SCD, entonces quizás ahí hay un tecnicismo que cómo se le transparenta a la sociedad civil podría ajustarse un poco para que no se produzcan estas confusiones. Mira, lo primero que quiero decir es que en el Consejo de la Música obviamente tiene que haber una alta participación de músicos. Sería un poco raro que en un Consejo de Fomento de la Música chilena no hubiera músicos. Esa es la primera cosa, y cualquiera que sea la transformación que se haga a futuro, esa participación importante de los directamente creadores e intérpretes, creo que es insolayable. Lo que dice la ley respecto al Consejo de Fomento de la Música es que en el caso de los músicos, autores e intérpretes del género docto, popular y folclórico, o de raíz, quien designa a esos artistas es la organización que más representación tenga respecto del sector. La SCD tiene en este minuto cerca de 14.000 afiliados, y por lo tanto el Consejo, el Ministerio de Cultura dice, ok, nombren a estas personas, desígnenlos. En el caso, por ejemplo, de los de raíz folclórica, siempre se produce una conversación con el sindicato folclorista, que es un referente. En el caso de los músicos doctos, también se produce una conversación con la organización que representa mayoritariamente a los músicos, ellos no les gusta el docto, pero música de orquesta o música de concierto, digamos. Y en el caso de los populares, efectivamente los nomina el Consejo. Los nomina la SCD porque la ley la obliga, pero ellos no van a ese Consejo a nombre del SCD, no hay una coordinación entre ellos diciendo nosotros del SCD opinamos tal cosa, sino que cada uno libremente opina lo que quiere, son músicos muy destacados todos, de tal manera que efectivamente a lo mejor hay una confusión, porque una cosa es quién los nomina y otra cosa es a quién representan. Ellos representan 2 a la música de raíz, 2 a la música popular, 2 a la música de concierto, son personas ultra reconocidas cada uno en su ámbito, y por tanto yo creo que eso aclara un poco la película.
Muchas gracias, Juan Antonio, por esa aclaración de película. Sería ideal que en esta, voy Jorge, en esta bajada de un consejero de la música, sería increíble que ese cupo viniera también a ocuparlo quizás una mujer música, que sea parte del SCD. Jorge, por favor. Sí, yo creo que a quienes están el tema es interesante, yo lo dejaría hasta ahí porque es bien específico. Lo que sí creo en tres cosas, y creo que el diputado estará conmigo: toda representación tiene que ser recíproca, tiene que ser proporcional y tiene que ser racional. Y probablemente hoy día en esa composición no lo está haciendo. No busquemos hoy día por qué, aboquémonos, a propósito de la pregunta anterior que hacía Sebastián, a ser mejores en el futuro y no a recordar si hoy día somos más o menos. Yo me enfocaría, a propósito del sentido de esta conversación, y vuelvo, tal vez aprovechando que tengo el diputado acá, a decirle que el rescate sectorial a la música y a la industria está en manos del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía y de Cultura hace más o menos 4 meses. Un trabajo fantástico en que participaron artistas independientes, productores, todos los recintos, los vendedores de boletos, los productores de espectáculos. Tienen los números, tienen las cifras. Yo creo que tienen un documento igual al que hemos podido hoy día más o menos plasmar acá. De manera que yo quisiera señalar de que siempre es poco. Hoy día podemos ver en Inglaterra que en Oxford los técnicos van con sus cases reclamando por las calles, porque así la plata que hay es insuficiente, porque como dijo muy bien Juan Antonio, es tan devastador que todo parece poco. Lo mismo te pasa en Portugal, con un primer ministro con un compromiso tan importante con la cultura, porque la situación es devastadora. En consecuencia, nadie nos va a conformar. Para otro día podemos dejar un tema fantástico del senador, por qué Argentina se comporta con tanto pertenencia con sus artistas, y nosotros vamos a tener que inventar un sociólogo o algo así para que nos explique por qué somos tan poco apañadores con nuestros artistas. Y un artista en Argentina empieza una vez y es ídolo 30 años. Acá somos de la moda de un ratito y nos vamos cambiando cada 5 minutos. Y nos cuesta mucho, incluso tú que tienes experiencia, Martina, como manejadora de un artista, que ser reconocida en tu propio país. Tienes que irte para que te funcione. Entonces, lamentablemente no estamos en un escenario para hablar de creación, que es lo que nos convoca, de arte, que es lo que quisiéramos estar hablando. Tenemos que hablar de reactivación, tenemos que hablar de fomento, de manera que con lo que nos queda, yo creo que nos tenemos que ir con una misión, que tengamos un escenario donde estar en un año y medio, tal vez 2. Esta es una situación doble. Tenemos que ser capaces de tener un ámbito cívico, ¿cierto? Y un ámbito de convivir, para que podamos ir a espectáculos y pasarla bien, como decía Juan Antonio, con certeza, con seguridades, para que nuestros padres vayan a ver un show y nuestros hijos vayan a ver otro. Tenemos que ser capaces de tener una política pública ad hoc a los tiempos modernos, y que esto nos sirva para algo y que lo podamos hacer trascender. De manera que ojalá que nos pueda ayudar el diputado, siempre una voz más que conduzca a las herramientas y a las plataformas. Yo creo que eso es lo que todos necesitamos hoy día. Perdón, estaba muteada. Juan Antonio, adelante, últimas palabras y ya vamos a tener que ir haciendo el cierre. Cuéntenos. Le agradezco la invitación, Martina, y creo que aquí faltó, lamentablemente, alguien del gobierno, porque había sido una instancia súper buena para haberlo amarrado un poco y haberlo comprometido. Creo que se necesita buena voluntad. Yo creo que aquí todos hemos mostrado que estamos súper dispuestos a conversar. No hay aquí soluciones predeterminadas, ni nadie pretende una cosa o la otra. Lo que sí necesitamos es buscar soluciones, es un poco detener esta vorágine de diagnósticos y pasar a las soluciones. Y para eso necesitamos sentarnos con representantes del gobierno, con el apoyo del Parlamento, que siempre lo hemos tenido, los artistas, creo yo, de manera muy fraternal, pero necesitamos avanzar. Y yo, en ese sentido, lamento que no haya obtenido a alguien del Ministerio de Cultura, o general de gobierno, al cual hubiéramos podido que entre todos amarrar y haberle sacado una frase de, oye, ya, conversemos, porque eso es lo que nos está faltando. Nos está faltando, creo yo, creatividad para buscar las soluciones y atrevernos, ¿no?
realmente la situación es bien afligida y estamos hablando, bueno, Sebastián está en Valparaíso, pero yo estoy en Santiago, Jorge está en Santiago, pero en regiones esta cuestión debe ser muchas veces peor. Entonces, realmente necesitamos avanzar y quedamos todos dispuestos a esa conversación. Muchas gracias. Tengo una última pregunta. Entiendo que Marcelo tiene que retirarse, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ok, Sí, no yo sé. tengo otro Sí. compromiso a las 8:30, que era el horario que habían Ok, comprometido. todo bien. Nos pasamos 10 minutitos porque dieron las flexibilidades. Adelante, si tienes que hacer otra cosa, no hay problema. No, pero a ver si te puedes quedar a escuchar esta última pregunta, que es bien breve. Si tienen alguna opinión respecto a la ley del telonero. Si quieres, respondo yo brevemente y Vale. luego me retiro. Yo creo que era una ley que demoró muchísimo en salir, muchísimo, y yo creo que es una buena herramienta. Ahora cae en el momento más complejo que podría haber caído, porque es una ley que fomenta a nuestros músicos y músicas chilenas y chilenos en un momento donde no hay posibilidades de presencialidad. Entonces, ahora yo sigo pensando que es una ley que tiene muchas virtudes y me alegro mucho que hayamos podido despacharla. Y ahora sí que me despido. Y un solo comentario, que lo que dice Jorge, sí, nosotros hemos hablado con Hacienda, hemos hablado con Economía, hemos hablado con los ministros, pero, yo insisto, en políticas públicas, obras son amor y no buenas razones. Eso significa cuánto presupuesto hay. Y hasta ahora no había un peso adicional para cultura. Me despido, les agradezco muchísimo a todas y todos la invitación y lamentablemente yo tenía otro compromiso a las 8:30, me están esperando, pero ha sido un placer compartir con usted este panel y este foro y agradezco a Muchas ambos por la gracias, invitación. Marcelo. Me despido. Bueno, estamos llegando al final. Jorge, por favor, ¿tienes una opinión con respecto? Sí, yo quisiera, para que la pregunta no pase en vano, yo creo que se logró después de mucho tiempo una buena ley en términos de que satisface un deseo que uno puede compartir o no, en términos de siempre el debate tiene que ver con los costos, con la producción, con los honorios de los artistas, etcétera, etcétera. En términos de que también los productores tenían muchas cosas complejas que realizar para poder tener ciertas oportunidades tributarias. Entonces yo creo que conversando y trabajando, aunque disientas y pienses distinto, se llegan a acuerdos y yo creo que al final salió una ley mucho mejor de la que se introdujo. La ley no solamente tenía que ver con el artista, la ley hizo cosas que a mí no me hubiera gustado que pasaran, como por ejemplo restringir las preventas en los espectáculos, ¿no? Porque los auspiciadores son muy importantes y a todos nos ayudan que haya una tarjeta, un banco o alguien prevendiendo algo. Y en muchas partes del mundo esto es así. Y lamentablemente no ocurrió. Y otras cosas, pero creo que al final es una muy buena oportunidad. Resultó además que se puede hacer de 600 personas para adelante, con lo cual casi todos los espectáculos deberían tener uno, así que enfoquémonos para tratar de volver. Yo creo que conversando siempre se llega a mejores cosas que cuando no tienen la opinión de quienes hacen el evento. Porque también hay que hablar con ellos, con el que tiene que hacer la pega, porque tú no le puedes decir, haz esto así, si no sabes lo que le va a costar. Así que creo que es una ley que ojalá se pueda implementar, porque eso significa que volvemos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ahora sí que sí, y lamento si es que se quedaron ahí con una idea en la cabecita, podremos seguirla ahí trabajando por redes sociales, discutiéndola. Esa es la gracia ahora de esta nueva forma de hacer las cosas. Muchas gracias, bueno, a Marcelo que se tuvo que retirar, a Sebastián, a Juan Antonio y a Jorge, por ser parte de esta fructífera conversación. Realmente estuvo muy buena, enriquecedora. Claramente nos queda mucho trabajo por delante y creo que una clave es trabajar en relación entre la sociedad civil, el Estado y el sector privado, o sea, trabajar de manera asociativa. Desde mi rol de moderadora, nuevamente les agradezco a todos ustedes y a todas y a todos quienes estuvieron como público
y es mi deber decir que es muy importante seguir velando por las mujeres y por las disidencias en la música, para que se visibilicen más mujeres y disidencias, valga la redundancia, en los escenarios, en los paneles y en la industria en general. Quiero comentar un dato importante, que es que en BAM, a lo largo de todo BAM, hay un 53% de presencia masculina, un 41% de presencia de mujeres y un 6% de disidencias. Así que son datos importantes para tenerlos ahí, analizarlos y seguirlos trabajando en conjunto. Una vez más, muchas gracias a ustedes tres por estar y a Marcelo que se fue, y le doy el pase a Val para el cierre y el programa de mañana de BAM. Muchas gracias.